Vamos a continuar la tertulia. Le voy a pedir a Paco Doblas, Adriana Tafoya, que pasen de este lado. Vamos a continuar con el compañero. Nos va a hacer el favor de presentar, hablar de 2 libros y de algún proyecto que lleva él por allá en España. Viene regresando de Guatemala, de El Salvador, impartiendo algunas conferencias sobre los proyectos que realiza Paco en España. Y bueno, nos va a comentar un poquito ese aspecto de su trabajo. Había la intención de hacer una conferencia con proyector, pero no pudimos consolidar ese proyecto. Ya tendremos oportunidad de hacerlo más adelante, Paco. Y bueno, los voy a dejar con Adriana Tafoya, quien va a moderar esta presentación. Muy bien, pues comenzamos presentando a este maravilloso poeta que viene de visita desde España, para, como ya comentó Sergio, estuvo en El Salvador, ¿verdad? Estuvo en Guatemala. No sé si piensa todavía viajar a otro país más después de México. Vuelvo a Guatemala. Vuelve a Guatemala, como pueden ver, se está divirtiendo, o sea que este poeta sí viene de España para el mundo y principalmente pues para Centroamérica. Qué gusto que estés aquí con nosotros, Paco Doblas. Fue una hermosa recomendación del poeta y editor Iván Vergara, que él dirige la editorial independiente precisamente en España, Ultramarina. Me imagino que algunos la ubican por el Chilango Andaluz que se hace aquí en la Ciudad de México. Y pues me da mucho gusto de estar de anfitriona junto con Sergio Alarcón esta noche y poder dar a conocer a este poeta que espero no sea la última vez, ni la primera ni la última que venga a la Ciudad de México. Voy a presentarles a Paco Doblas, gracias aquí a su antología, su obra reunida, que bueno, por lo que comenta aquí, son 9 libros, ¿verdad? Así es, y 2 de ellos que parece que todavía permanecen inéditos. Paco Doblas nació en Málaga en 1967. Él es poeta y escritor, arteterapeuta, gestalt y terapeuta de la poesía, facilitador de talleres de escritura creativa expresiva, es coach literario, muy curioso el término, o activista social. Pueden ser algunos de los calificativos que nos dan pistas sobre su vida y su quehacer literario. Este malagueño afincado en Ciudad Real es presidente de la asociación Vivir Poéticamente y miembro del equipo artístico terapéutico. Además es coordinador junto con el novelista José Manuel Serrano del grupo literario Guadiana de Ciudad Real y participa activamente en diversos colectivos y movimientos sociales, ecologistas, solidarios y de defensa de los derechos humanos. En esta retrospectiva, me refiero a esta antología, el autor hace una amplia selección de textos de sus 9 poemarios escritos hasta el año 2017, 2 de ellos, como ya comenté, inéditos. En orden de aparición: Utopía, Iras y Tirabuzones, Ronda 2001, En 14 latidos, Málaga 2002, El Guernica Andaluz, Málaga 2007, Construcciones y derribos, Sevilla 2011, Cambio de rasante, Málaga Girona 2014, Tango de sombra y luz, que permanece inédito, 3 elegías y una paradoja, en Tuxtla Gutiérrez, México 2019, que hay que aclarar que estuvo allá, pero bueno, comentábamos apenas antier que no es lo mismo estar a la Ciudad de México. La senda del Genal, Alcalá del Valle, Cádiz 2019, y Con alas y raíces, que permanece inédito. Y bueno, esta es su antología que trae también a presentarnos el poeta, que se llama Yo tengo mar rosa con tirabuzones, ahora sí con tiburones. Yo tengo una rosa con tirabuzones. Yo tengo una rosa con tirabuzones. Ese es el nombre. Es su antología poética personal desde 1987 a 2017. Bueno, se los presento. Un aplauso, por favor, para él. Insisto que no sea la última vez, que haya muchas más. Y bueno, yo le di pues
una revisada, una lectura así, ahora sí, tanto prosaica, aventada, aventurera, de su antología. Pues obviamente vi sus apartados, sus propuestas. Es un buen trabajo, ¿no? Para marcar la trayectoria del poeta y cómo se ha ido encaminando a lo que es el día de hoy. Es muy simbólico que sean 9 libros. Es interesante que ahora sí se haya arriesgado a andar paseándose por todas partes. Eso me da la impresión de que el poeta siente seguridad ahora sí en su trabajo y lo siente lo suficientemente sólido para andar difundiéndolo en una arriesgada antología de este calibre, de este tamaño. Revisé que desde un principio, si bien empezó como muchos poetas, pues bueno, con la voz tradicional, con la voz de los maestros, que pues claro, hay muchos poetas españoles buenísimos, antecesores. Poco a poco él ha tratado de irse desprendiendo y crear su propia voz, que sí es lo que he visto. También obviamente pues tiene esa sangre en las venas de la lucha, de la parte combativa, de esas situaciones españolas que han sido difíciles, complicadas. Yo siento que el poeta tiene ese reflejo, lo tiene marcado, y mucho pienso que él ha estado tan consciente de ello que por eso se ha hecho también un luchador social, se ha hecho un hombre crítico, un hombre humano, por no caer en el término que podría ser hasta frío, humanista. A eso me referiría yo, al humano, un poeta humano que se nota en su forma de escribir y tratar de acercarnos la visión de ciertas cosas que según nosotros pensamos que son cotidianas, pero no. Él les encuentra ese otro trasfondo social, ese trasfondo emocional y sincero, humano completamente. Hace rato yo ya hice una selección de los poemas que me gustaría que en un rato más nos compartan, un poco arbitraria. Me atreví a escogerle algunos. ¿Pero por qué lo hice? Bueno, esta pequeña curaduría la hice principalmente porque hay algo que me llamó muchísimo la atención y también era por lo que lo querían invitar allá, más que ya no se consolidó bien la invitación, también por el tema logístico del proyector y todo eso. Allá en Cuernavaca con el poeta y editor de Eternos Malabares, Ricardo Venegas. También se iba a echar un viaje para allá mañana, pero tampoco contábamos con la logística. Fue así como muy rápido, esto muy flash, entonces pues hay que aprovechar pues lo que tenemos. ¿Y qué fue lo que le llamó la atención a este poeta también? Bueno, pues precisamente esto de vivir poéticamente. Este término a mí también me llamó muchísimo la atención, me conmovió y me hizo pensar que es como que la vida que tenemos nosotros, o sea, de veras, bueno, o al menos la mayoría, no sé, ¿verdad? Quien no se va a querer identificar. Pero ahí viene mi primer pregunta: ¿de qué se trata? ¿De dónde salió? Vamos a empezar por ahí. Le cedo la palabra a Paco Douglas para que le platique y ahorita le hago otra pregunta. Bueno, yo, como el primero que cantó, puedo decir que nací en el Mediterráneo, de verdad. Nací en el Mediterráneo. Así que gracias por esa bienvenida. Bueno, vivir poéticamente. Pues vivir poéticamente fue el nombre que se me ocurrió para la asociación que creé. Bueno, porque yo además de poeta, como digo, soy arteterapeuta y terapeuta de la poesía. ¿Eso qué quiere decir exactamente? Pues quiere decir que ayudo a la gente a autoconocerse más, a que crezca personalmente a través de la escritura emocional y la poesía. Básicamente eso. O sea, yo creo que la escritura, y sobre todo la poesía, tiene una capacidad enorme de conocerse a sí mismo y de autoterapia. Bueno, vivir poéticamente, el nombre se me ocurrió, me dio un flash. Sin embargo, después cuando lo puse en Google, resulta que es un término que ha utilizado bastante gente. Y entre ellos una persona que descubrí, que para mí es un maestro, que es Armando Roja Guardia, un poeta y también tallerista, cursillista latinoamericano, concretamente de Venezuela, que murió
creo que fue en el 22, hace 2 años, y él decía, escribir poesía es algo coyuntural, lo realmente significativo es vivir poéticamente. Y bueno, esa frase resume lo que yo pienso. Yo después de años, bueno, muchísimos años de poeta, y unos pocos menos, como tallerista, cursillista, vivir poéticamente es la metodología que yo estoy intentando crear, juntando piezas, no es que me invente nada, sino juntando piezas que tienen que ver con la arteterapia, que tienen que ver con la escritura expresiva, con el diario creativo de Iraprogos, por ejemplo, con el diario, el diario intensivo de Iraprogos y el diario creativo de Lucía Capaccione, o sea, que han escrito mucho sobre esto, sobre cómo la poesía puede servir para el autoconocimiento. No sé si respondo un poco. Entonces, es todas esas cosas de vivir poéticamente. Muy bien, me gusta esta introducción, pero sí, yo quiero más. Yo quiero saber por qué tomarlo. ¿A ti qué te movió para empezar a hacer todo esto? ¿Qué fue? ¿Qué sucedió para que tú decidieras tomar este concepto, hacerlo tuyo y trabajar en él? Pues mira, yo a la base o al tronco principal, que es el de poeta, que yo no me recuerdo sin escribir poesía, esa es la verdad. Conservo poemas que me pasó a máquina mi hermana con 13 años, pero antes de eso yo ya escribía en libretas y cosas de esas que las he perdido. O sea que no me recuerdo. Cuando yo digo que la escritura es terapéutica y que la poesía en concreto es terapéutica, lo puedo decir porque yo lo he vivido así. En todos los momentos de mi vida, los buenos, los malos, los regulares, ha estado la poesía como una forma de explicarme de ese discurso, esa narrativa que todos tenemos que tener ante la vida. ¿Por qué estoy aquí? ¿Esto de qué va? ¿Cuál es mi papel? Decir la mía. Yo me gusta decir en mis talleres de escritura que la escritura, la poesía es lo contrario al periodismo. Mientras que en el periodismo uno va buscando la objetividad, no puedes poner nada de ti, sino describir los hechos. La poesía es lo contrario. En la poesía tienes que poner tu voz más interior. El poeta tiene que hacer un trabajo de encontrar su propia voz. En el momento que encuentra su propia voz, esa voz subjetiva, pues ya tiene hecho una grandísima parte del trabajo. No es todo, evidentemente, pero ya tiene una gran parte del trabajo. Y entonces, a ese tronco de poeta le salió, pues hará quizá entre 15 o 20 años, ya no lo tengo claro, una herramienta que era la de tallerista. Yo empecé haciendo talleres de escritura un poco al uso. Bueno, nunca fueron muy... Siempre le metía cosas de mi cosecha, cosas que iba descubriendo por ahí. Pero bueno, sí que cambiaron mucho, sobre todo a partir del año 2014, que acabé la formación de arteterapeuta. Para mí eso fue un antes y un después, porque la arteterapia lo que hace es algo que para mí es evidente, porque lo viví en propia carne, como he dicho antes, que es que el arte es sanador. El arte es sanador. El arte nos sana como persona. No solo la poesía por supuesto, pero también la pintura, la música, el cine, el teatro, lo que quiera. El arte es quizá la esencia de lo humano, ¿no? Entonces, cuando yo hice esa formación de 4 años y la acabé, digo, yo tengo que mezclar lo que estaba haciendo de talleres de escritura creativa al uso, fusionarlo con esto de la arteterapia. Entonces, ¿qué es lo que hago yo en mis talleres? Pues yo en mis talleres utilizo otras artes, como puede ser la pintura, como puede ser el baile, como puede ser la música, para, como disparadero creativo, para a partir de ahí escribir textos emocionales y poéticos. Por ejemplo, si tocas a las personas bailar una música y después inmediatamente, ahora con la misma música, vaya a seguir, pero escribiendo, primero que lo bailen y después lo escriban, os puedo asegurar que sale otro poeta. Porque el disparadero creativo lo que hace es que conecta esa arte que está trabajando
directamente con otra emoción y sale algo nuevo. Salen cosas muy alucinantes, ¿no? No sé si contesto más o menos. Muy bien, Paco. Me voy a aventar un poquito más, porque bueno, ya es tu parte como más, digámosle, médica o algo así, psicológica. Me llama la atención que hay una parte que dice que eres Gestalt. ¿Cómo lo aplicas esto en la poesía y en el paciente, el neófito, posible escritor? Bueno, vamos a ver. Soy Gestalt porque donde hice la formación, en la Escuela del Caminante, que es una escuela bastante prestigiosa de Málaga, hay 2, 3 escuelas muy prestigiosas de arte terapia y esta es una de ellas, pues es Gestalt. Y bueno, pues ya me quedé con eso, pero la verdad es que yo me nutro de muchas fuentes, no solamente de la gestáltica, también, por supuesto, a Jung y la psicología transpersonal, en fin, bueno, no las voy a enumerar, pero me intento nutrir de todas. Pero bueno, es verdad que mi formación específica es gestáltica. Bueno, la psicología gestal, por ejemplo, al contrario del psicoanálisis, yo creo que la principal diferencia que tiene es que mientras el psicoanálisis, el papel del psicoanalista es muy importante, porque, y hay gente buenísima, lo que hace es que el cliente va hablando y él se hace una composición de su problemática, de su historia, y bueno, pues él le dice, es un trabajo casi como de detective, ¿no? Una vez que ya lo has visto, pues dice, yo creo que por aquí va el tema y para sanarte tienes que hacer esto, esto y esto, y le da la receta. Eso, digamos, sería pues tradicionalmente el psicoanálisis. ¿Cuál es la diferencia para mí más importante con la Gestalt? La Gestalt, el papel del terapeuta es otro, y el papel del cliente también. Porque lo que hace el terapeuta Gestalt es ponerle al cliente un espejo delante. No le va a dar la receta. Le va a poner un espejo delante, le va a hacer las preguntas, le va a llevar para que él encuentre, digamos, la solución a sus encrucijadas emocionales. Entonces, es una diferencia. Bueno, Freud, que era el padre de la Gestalt, era discípulo de Freud, o sea que amaba mucho de Freud. No es que yo esté en contra del psicoanálisis, eso sería una lectura absolutamente absurda. No, el psicoanálisis es muy importante, pero es de otra manera. El protagonismo que tiene el terapeuta en el psicoanálisis es mucho mayor a la hora de esto. Mientras que el gestáltico confía en que la persona tiene dentro la solución a sus problemas vitales y a su encrucijada. Esa es la principal diferencia. Vale, pues está muy interesante. La verdad es que sí, nos perdimos su taller, porque la verdad era lo que pensábamos hacer en un inicio, que empezara más temprano dando su taller aquí en el espacio y posteriormente la presentación. Pero espero que en otra posibilidad, en otro chance, o un video que nos mandes a los que estemos interesados, si tienes grabado parte de este taller, pues que podamos escucharlo, ¿sí? O online, como tú comentas. Porque la verdad me llama mucho la atención, se me hace bastante interesante cómo nos enseñarías o cómo se trabajaría en este taller tratándose de poesía. La verdad es que sí vale mucho la pena. También desearía preguntarte tus referencias poéticas. Vi por ahí que, bueno, por ejemplo, sí toma en cuenta, tiene un epígrafe de Octavio Paz, o sea que México está presente en su antología. Pero ¿quiénes más te han apadrinado, te han dado cobijo en este camino frío del mundo acercándose a la poesía? Bueno, esa es la pregunta de todas las entrevistas, ¿no? La poética. Y de la más difícil de contestar, porque hay tantas voces poéticas estupendas que cuando eliges una, dices, pues, pero y este. Bueno, entonces yo ya voy a buscar una respuesta. A mí el primer poeta que me gustó y que me marcó, y creo que tiene mucho que ver con lo que luego yo intento hacer también, es Miguel Hernández. Miguel Hernández, no sé si lo conocéis, un poeta español, bueno, en fin. ¿Y cuáles son las características que yo veo en Miguel Hernández? Que también está en otros poetas, evidentemente, que me vienen todas a la cabeza. ¿Por qué digo Miguel? Porque fue el primero que me gustó. Además es curiosísimo. Yo tendría a lo mejor, no sé, 12 o 13 años. Yo no sé si en México había unas tiendas en las cuales
tú cambiabas los tebeos, los cómics, de segunda, y lo ibas cambiando. En vez de comprarlo, lo cambiabas y pagabas algo por el trueque. Bueno, aquello ya prácticamente está desaparecido. Algunas todavía quedan en el centro de Málaga, pero eso prácticamente desaparecido. Y a mí, por mi padre, que además luego lo veo y digo, uy, Dios mío, me gustaban unos tebeos, que no sé si llegaron aquí, unos cómics, que se llamaban El Guerrero del Antifaz. Bueno, El Guerrero del Antifaz, además de ser un matamoro, en fin, yo luego lo veo con perspectiva y digo, vaya, pero era lo que... Entonces yo iba con mis tebeos del Guerrero del Antifaz y los cambiaba. Y un día me encontré, también había novelitas y libritos pequeños y eso, y un día me encontré una antología de Miguel Hernández. A mí Miguel Hernández me sonaba por los cantautores, sobre todo por Serrat precisamente, ¿no? Que le tiene el disco hecho a sus poemas. Y bueno, aquella vez digo, bueno, pues en vez de cambiar un tebeo por un cómic por otro cómic, lo que hago es que voy a ver. Y me acuerdo que me lo bebí, tenía 13 o 14 años, desde entonces empezó. Ese fue el primer libro de poesía del que yo tengo conciencia, de que lo leí con conciencia. Yo había leído, bueno, pues los poemas que en la escuela y cosas de estas, pero que elegí yo ese libro, lo adquirí para leerlo. Entonces, Miguel Hernández. Luego ya viene toda la retaíla, me encanta. Octavio Paz me gusta mucho, podemos seguir diciendo hasta el infinito. Muy bien. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta del público? Ah, ya quieren que se aviente al ruedo. Perfecto. Muy bien. Pues bueno, damos micrófono. El pie del micro. Bueno, lo primero que quiero decir es introducir un poquito, me imagino que sabéis lo que es un haiku, ¿no? Porque estamos aquí precisamente en México, y lo digo porque, aunque es un micropoema de origen japonés, pero bueno, se ha extendido por todo el mundo, y el realmente culpable, responsable de su extensión en el mundo hispanohablante es Octavio Paz. Bueno, tiene una tradición incluso anterior, ¿no? Pero bueno, Octavio Paz, ¿por qué lo nombro? Pues porque fue el que aparece en los estudios en los que él explica el haiku en los libros de Masuo Bachō. Masuo Bachō es el gran maestro zen, poeta zen, que sintetizó el haiku. El haiku tiene una tradición, o sea, podemos buscarle las raíces incluso en la poesía china, ¿no? Pero él lo sintetizó en el siglo XV en la forma que ahora conocemos, que es 5-7-5. Entonces, el Bachō decía que el haiku debe de expresar una verdad poética. A mí me gusta explicarlo también, que es como una fotografía con palabras. Yo cuando veo a los japoneses, la típica de los japoneses con las cámaras haciéndole foto a todo, digo, coño, si es que lo llevan en la sangre, eso de captar el instante. Por eso a mí me gusta decir que es la poesía del aquí y el ahora. Se trata de eso, de captar el instante. Y es una poesía que está muy bien. Yo lo he hecho, el taller de haiku que tengo, incluso han estado novelistas o poetas que hacen una poesía totalmente diferente, o otro tipo de escritores, pero para los cuales es muy importante practicar el haiku, porque el haiku te obliga a dejarlo todo en la esencia, a desnudarlo, a quitar la verborrea. En poesía todo lo que no sea esencia sobra, todas las palabras tienen que ser esenciales. Y en eso el haiku, pero eso sirve hasta para los novelistas. Los novelistas, que algunos tienen una capacidad de enrollarse, que a lo mejor lo que se puede decir en un folio lo dicen en 20. ¿Por qué lo dices en 20? Si lo puedes decir en 1, y va a quedar mejor dicho en 1 y más de esto. Bueno, entonces es muy interesante por eso. Eso desde el punto de vista literario, y desde el punto de vista psicológico, es que te ayuda a focalizarte, que se dice, a focalizar algo que lo hemos perdido. Y que, bueno, y luego otra cosa que quiero decir antes de empezar a leer es el carácter que tiene tradicionalmente. Yo no soy japonés, evidentemente se ve, ¿no? Soy andaluz, como he dicho antes, en occidental, por lo tanto. Bueno, entonces quiero decir, pero en Japón, que fue quien marcó la pauta
está considerado como un ejercicio poético meditativo, y eso es lo que yo voy a intentar hacer aquí. Voy a leer unos cuantos haikus, concretamente voy a leer los haikus el libro está dividido en cuatro partes, porque fueron 3 días que estuve andando. Se llama La Senda del Genal, emulando el título de Baccio, que es La Senda de Oku, uno de los títulos más conocidos. El Genal es un río que discurre por la serranía de Ronda, y me tiré 3 días andando y componiendo estos haikus. Estaba en un momento, se estaba muriendo mi hermana, lo digo porque va a haber haikus que se refieren a la muerte, hay que entenderlo en ese contexto, en el cual irme paz. Haiku tiene, fijaros que se llama el libro La Senda del Genal, Haiku Terapia, poesía, camino y espiritualidad, porque poesía, camino y espiritualidad son los 3 elementos del haiku. Bueno, no me enrollo más. Os voy a leer, porque es la mañana, el mediodía, la tarde y la noche. Entonces os voy a leer la pequeñita introducción, anochece, perdón, se llama, que es una introducción a esta parte de la noche, y después leo algunos haikus. He elegido anochece porque es lo que está ocurriendo ahora mismo. Bueno, dice: el sol se pone finalmente, llevándose con él su fuego. El caminante y el poeta se quedan sumergidos en una oscuridad plagada de buitres, huecos, cráneos. ¿Qué es la noche sino una metáfora de la muerte? Ambos, caminante y poeta, caminan de la mano por la noche, arrastrando sus pasos y sus versos negros, desafiando a la dama acechante. Sin embargo, cuando más espesa se siente la tiniebla y el frío, de repente otra vez la promesa de la vida se escucha tímidamente, como un latido lejano de luz prometida. Algo clarea allá por el horizonte, recordándonos que siempre amanece. Bueno, después en los siguientes poemas me aplaudí, pero en estos haikus, los haikus también dicen, los japoneses, los maestros japoneses, que es tan importante, las palabras, el silencio es más importante incluso que las palabras. El silencio dentro del propio haiku y el silencio entre los haikus. Aunque sean poemitas, yo podía leer este libro en 10 minutos, porque se lee muy rápido, pero no está hecho para eso. Yo creo que toda la poesía hay que leerla lenta, pero los haikus especialmente. No son WhatsApp, que lo lee uno mientras está friendo las patatas o esperando que se cambie el semáforo. No. Por eso vamos a crear un ambiente de silencio que solamente el cuenco va a marcar, ¿vale? Después al final, si queréis, me aplaudí, y después las otras pues también, pero esta, pues eso. Voy a marcar con el cuenco cada... Lento poniente, con su alegría de fuego, tiembla. Círculos suaves, 3 buitres levitando, la gris quietud. ¡Qué paradoja! En medio de tanta vida, pienso en la muerte. Mátame a mí,
pero deja a mi gente, muerte canalla. Todo es complejo. El viejo árbol tumbado es muerte y vida. Ven al final, no me hagas trampa, muerte, no cortes trocha. Venzo a la muerte, llevándola conmigo, que viva un poco. Camina lento, no es una meta Ítaca, sino un viaje. Vive despacio. La meta de la vida se llama muerte. Me siento vivo. En la noche algo late. Vendrá la aurora. Muchas gracias. Y ahora, como digo yo, el gordo las papas. Vamos a ver, le voy a hacer caso. Meteré algunos de mi cosecha, pero le voy a hacer caso a la propuesta de... Voy a leer los que me ha pedido Adriana. Vamos a ver. De todas maneras, por contraste, a ver dónde está el de poesía. Os quiero leer un poema que me parece que como contraste y en una ciudad de tanta prisa como he visto yo que hay aquí en México, porque mira que hay prisa, ¿eh? Yo estoy en un hostal que está delante del metro Isabel la Católica, y cuando salen, llega la gente, salen corriendo. Me llamó muchísimo la atención. A ver dónde la tengo. Encontrar aquí va a ser un poco complicado. Y entonces tengo una aquí que se llama Poesía desde la prisa, que se me ha ocurrido empezar con esa. Si lo encuentro. A ver, un segundo. Esto me ocurre por improvisar, porque yo lo tengo marcado y ahora me viene ese arrebato de leer este poema. Bueno, dedicado a la ciudad de México y a todas las ciudades que tanta prisa tienen. Poesía desde la prisa. Desde esa prisa loca que ruge como un tren, que va devorando horas y minutos al día, desde esta vida tormenta de humo y estrés, donde apenas queda un rincón para la poesía, desde este caballo galopando en desbandada, desde este calendario de hojas aceleradas, donde corren los automóviles alocados, y corre el sol, el cielo a cámara rápida, y corren las mujeres en los supermercados, y corren las vidas detrás de sus lápidas, y corren electrones en infinitos cables, y aún recorre la muerte millones de hambre. Desde aquí quisiera poder detener el tiempo, pero continúan corriendo abogados y aviones y la guerra y la bolsa y la luna y los vientos y los semáforos, tristezas, televisores, quietos. Dejadme descansar, aunque solo sea un momento. Quietos, permitidme un instante de besos y de versos. Uno que me pidió Adriana es un micropoema que se llama Al Sur,
Y eso demuestra, entre otras cosas, que Adrián y yo ya lo sabían, somos de la misma tribu. Y que los que somos de la misma tribu terminamos encontrándonos, eso es así. Porque el sur no es solamente una referencia geográfica, no es una de las puntitas de la rosa de los vientos solamente, es también una posición ética. El micropoema dice así: si quieres encontrar la isla de utopía, tira todas tus brújulas al mar y pierde el norte. Si quieres llegar al país de los cuentos, déjate llevar por el oleaje de los sueños y pon tu corazón mirando al sur. He elegido leerlo porque es un poema que habla de México, concretamente habla de Chiapas. Es de mi primer poemario, bueno, todo lo que estoy leyendo hasta ahora es del primer poemario, Utopías, Iras y Tirabuzones, y este se llama Última Ira, aunque pone entre paréntesis, o penúltima, como una pregunta. Cuentan que allá, en lo más verde de la honda selva, ha estallado otra vez la vieja y repetida ira. Ha estallado un volcán de amor con pasamontañas. Otra vez, yo lo he visto en una fotografía, violencia y ternura con forma de mujer maya, la gris miseria armada con pólvora y poesía, y tras la cara oculta, bellos, terribles ojos, reflejan su luz, en su luz como cachitos de vida. Me suena a mí esta canción, su verso, su estribillo, me suena esta vieja y repetida letanía, sus cantores tan harapientos y famélicos. Noticia de última hora, noticia de última ira, otra vez se derrama como río en la esperanza, otra vez en la historia la verde rebeldía le ha estallado en las mismas narices al progreso, ese monstruo tan gris que tantas flores marchita, ese que tanto envenena cielos, sangre, ríos, ese que tanto mata tantas vidas y tantas vidas olvida. Bueno, el segundo poemario se llama En 14 latidos y es un juego realmente porque son 14 sonetos, pero alejandrinos, o sea, con versos de 14 sílabas. O sea, cada soneto son 14 poemas, cada uno tiene 14 versos y cada verso tiene 14 sílabas. En 14 latidos. Sonetos antiglobalización, precisamente. Bueno, el subtítulo también es importante. Bienaventurados sean los líderes mundiales, porque de ellos es el reino del lucro y del tener, porque no tendrán amor, pero tendrán poder, y por corazones tendrán cajas de caudales. Bienaventurados sean sus uniformados, porque de ellos es el reino infierno del más fuerte, el reino de las balas, los sables y la muerte, y sus corazones estarán acorazados. Bienaventurados sean también sus consejeros y directivos y ministros y financieros y sus delegaciones de come canapés. Bienaventurados seáis, heredaréis la tierra, heredaréis el fruto de vuestra ciega guerra, un inmenso cementerio bajo vuestros pies. Hermanos de verbo y herida. Mira, como aquí estamos entre poetas, hermanos de verbo y herida. Compañeros poetas, hermanos de verbo y herida, es tiempo de bajar al barro y de mancharnos. Nos están asfixiando la palabra y la vida. Es tiempo de bajar a la plaza y arriesgarnos, de poner calificativos a nuestro amor, de sacar a la intemperie nuestras voces, las de huracán, las de brisa, las de frío o calor, y enfrentar la prosa de sus discursos atroces. Ya no podemos quedarnos a este lado del muro, es urgente, está en juego la vida y la alegría, está en juego la ternura, la ira y la belleza. Desenfundemos el arma cargada de futuro, salgamos a la calle empuñando la poesía y disparemos sus versos contra la tristeza. Bueno, ahora voy a leer poemas del libro quizás que más, por el cual más se me conozca, el Guernica andaluz. Es un libro de memoria histórica que recuerda un episodio que es la huida
por la carretera de Málaga a Almería, de la Guerra Civil, cuando fue tomada Málaga por las tropas, iba a decir las tropas nacionales, pero no eran las tropas nacionales, eran italianos, eran moros, y también algún nacional habría, pero eran alemanes, la aviación Cóndor, la misma aviación que bombardeó después Guernica, pues antes había bombardeado a toda una columna de refugiados. Se habla de más de 300.000 personas, porque Málaga había duplicado su población. Conforme iban cayendo los frentes, iban llegando refugiados de otras poblaciones, y salieron por una carretera que, si alguien la conoce, la carretera de Málaga-Almería, está entre las montañas de Sierra Nevada y el mar Mediterráneo. Desde ahí la población malagueña en huida fue ametrallada y bombardeada desde el aire por la Legión Cóndor, perseguida por los italianos por la tierra y cañoneados por la Armada Nacional, por los buques nacionales que disparaban a los acantilados y se quedaron muchísima gente enterrada. Y no se sabe ni cuántos muertos, pero se hablan entre 5 y 15.000 y nunca se va a saber porque fue una verdadera masacre. Bueno, voy a leeros algo de este libro que se llama El Guernica andaluz por una cosa que es que Picasso dijo años después que su famoso cuadro se tenía que haber llamado Málaga, y no Guernica. Bueno, realmente a él le pidieron un cuadro que simbolizara los horrores de la guerra, y seguramente Guernica también, igual que Badajoz, igual que Madrid, igual que Barcelona, estaría todo recogido ahí. Pero hay una cosa que es verdad, que fue esbozado antes de que ocurriera el bombardeo de Guernica, y al poco, en el mes de marzo, cuando lo de Málaga fue en febrero del 37, un mes antes. Por lo tanto, una parte importante de la inspiración del cuadro pues sería esa matanza. Él era de Málaga, efectivamente, estaba en París. Bueno, no sé cómo voy de tiempo. ¿Cuánto me queda? Para organizarme un poco. Bueno, os voy a leer un poema que se llama Almería. Lo introduce un testimonio de ese éxodo de la carretera de Almería, que era un joven de la Juventud Socialista Unificada que se llama Adolfo Sánchez Vázquez. Él dice: como fantasmas en la noche se arrastran los cuerpos con los pies sangrando y los pulmones secos y las bocas jadeantes, pronunciando una sola palabra que se repite débilmente: Almería, Almería, Almería. Contra nosotros el cielo, un terrible y limpio cielo de febrero andaluz, surcado por trimotores alemanes, que nos arroja su enjambre de disparos rasantes. Contra nosotros el mar, un mar que se empecina tranquilo y turquesa, desde donde acorazados canallas hacen prácticas de tiro contra la carretera. Contra nosotros la tierra, esa tierra hasta ayer nuestra, por donde nos persigue la muerte disfrazada de moros e italianos. Contra nosotros el cielo, mar y tierra, en una coalición que tiñen de grana la carretera y la alfombran de cuerpos mutilados con una banda sonora de gritos y de terror. Sin apenas poder con nuestra alma, arrastramos nuestros pies hacia Almería. Atrás queda Málaga, la muerte, y detrás el ancho horizonte del exilio. Bueno, voy a cambiar porque si no va a parecer que todo va de lo mismo. No, yo tengo 3 fuentes. Una es la fuente social y solidaria, que hasta ahora que la mayoría de lo que he leído va por ahí. Otra fuente es la del amor en toda su expresión, amor, desamor, que casi ningún poeta lo ha tratado, y pues digo, bueno, lo voy a tratar yo. Y luego pues también está eso que yo llamo la fuente espiritual terapéutica, de la cual los haikus que he hecho al principio pueden ser una buena muestra. Pero bueno, vamos a hablar del amor en todo eso. Y os voy a leer un par de poemas que le hice a mi hija. Mi hija se llama Gaia, ahora ya es una mujer, tiene 23 años, pero eso se lo hice cuando era
lo que sé, metro y pico del suelo. Y entonces, bueno, soneto de peluche. Has llenado mi cielo de pajarillos, has pintado mi vida de colorines, me has sacado la mano de los bolsillos y la has colmado de estrellas y de jardines. Has llenado mi casa con emociones, has pintado mi cuadro con tu paleta, me has sacado de dentro otro poeta que en verso de peluche hace canciones. Has avivado el rojo que hay en mi hoguera, has borrado los grises de mi tristeza, me has inundado entero con tu vivir. Has avivado en mi otoño la primavera, has borrado las sombras de mi belleza, me has revivido entero con tu vivir. Otro, a mi hija, se merecedor, se llama Gaia Poeta y tiene una introducción que es más que una introducción, se merece una pequeña explicación porque tiene una historia detrás. Cuando mi hija tenía 3 años, yo estaba en mi estudio escribiendo poesía además, y llegó ella, tenía muchas ganas de jugar, y por allí mariposeando. Papá, ¿qué es lo que estás haciendo? Estoy escribiendo. ¿Qué escribes? Poesía. ¿Y qué eso qué es? Yo no me acuerdo ni cómo se lo expliqué a una niña de 3 años, le puse algún ejemplo de Gloria Fuerte, pero bueno, le expliqué, y me dice, eso es muy fácil. Y digo, así es muy fácil, pues venga, dime tú una poesía. Y fijaros, con 3 años lo que me dice. Mi nariz está como una cabra, le das a un botón y le salen 2 alas. Madre mía, o sea, fijaros la capacidad que tienen los niños, y las niñas en este caso, tiene esta rima, pero eso es lo de menos, ha unido botón, cabra, ala, nariz, o sea, juega con el lenguaje, cosa que no hacemos ya las personas adultas muchas veces, excepto los poetas. Tenemos tan racionalizado el lenguaje, sujeto, verbo, predicado, todo tiene que tener un orden, todo tiene que tener un sentido, que no nos atrevemos a jugar con él. Sin embargo, los niños todavía no tienen esa lectura. Y pues juegan con el lenguaje simplemente y son verdaderos genios a la hora de crear imágenes poéticas, metáforas. Voy a por el poema que si no, no puedo leeros más. Me como el tiempo hablando. Gaia Poeta. Serás poeta, lo sé. Me lo dice la belleza que desborda tu ser. Lo cantan tus ojos marinos que han clavado su metralla celeste. Me lo dice tu asombro, tu mirada inquieta, esa curiosidad con que exploras el mundo. Serás poeta. Lo sé por tus preguntas ingenuas e inmaculadas. Me lo dicen tus palabras, esa fuente perpetua de imaginación inagotable. Ese contar las cosas cotidianas como aventuras mágicas, como cuentos increíbles. Serás poeta. Lo sé por cómo siente tu corazón titilante, por tu inocente felicidad ante los milagros de la vida y por cómo sufres también con las eternas heridas que pueblan la sombra. Serás poeta. Lo sé por tu generosidad, porque te desnudas y lo inundas todo y te fundes dalidosa en el regocijo de la mañana. Lo sé por cómo repartes con todo viento la poesía indomable de tu sonrisa. Serás poeta. Lo sé a ciencia cierta, porque he sentido en carne viva tu poesía, porque tu soplo fresco y nuevo ha llenado las viejas velas de este marinero trovador. Lo sé, hija mía, serás poeta por cómo sabes vivir. Serás poeta inevitablemente, incluso aunque nunca hicieras ni un solo poema, ni escribieras jamás un solo verso. Bueno, pues entonces voy a elegir algunos de los que... de los de Adriana, que si no debe ser enfadada, porque... ¿Dónde está todo esto? ¿Cuál quiere que lea de los tuyos? ¿Verdades poéticas? Vamos a ver. Verdades poéticas. Yo sé que esa te gusta. Verdades poéticas. Es verdad. Con la poesía no se gana dinero. Es más, es una amante cara que cuesta mantener. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto papel? ¿Cuánta tinta? ¿Cuánta sangre?
pero a veces uno se cobra con creces en especie, cuando siente la conexión con el prójimo, con sus luces, con sus sombras, sus atardeceres y alboradas, cuando logras dar en la diana de algún corazón y alguien viene y te dice, yo siento lo mismo. Es verdad, la poesía está fuera del mercado, su reino no es de este mundo de metal y ambiciones, pero a veces me regala cosas que el dinero no puede, como cuando anoche vi tus ojos brillando como charcos y sentí tu corazón latir feliz al ritmo de mis versos y logré que un puñado de palabras se colaran en tu alma, terremoteándote, mujer, por entera las entrañas. Es verdad, es verdad, con la poesía uno no se gana el pan hay que ganarlo con sudor y con prosa, pero a veces gana otros alimentos para el alma y la carne, como ayer el arco de tus labios, la música de tus suspiros, la caricia más tierna que tus dedos supieron inventar, tu desnudez trepándome como una enredadera, como una Magdalena que se entrega a su Cristo. Hoy sigo sin dinero, fuera del mercado y con poco pan, pero anoche la poesía me regaló a ti y me salvó del frío. Ahora, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? Pues un aplauso para Paco Douglas, interesantísima su propuesta. Bienvenido siempre, Paco, a la tertulia. Pues corre la voz en España cuando vengan los amigos que nos visiten por acá. Bueno, pues muchísimas gracias, ha sido un placer tu trabajo, el trabajo de Adriana, y me he sentido como en casa, esa es la verdad. Y nada, yo que nací en el Mediterráneo, me siento aquí como en el Mediterráneo, aunque esté muy lejos. Me siento como en casa. Gracias, amigos mexicanos. ¡Viva México, cabrones! ¡Viva México! Gracias. Gracias, Cuesta, un gusto escucharte. Y bueno, vamos a continuar esta tertulia. Adriana nos va a presentar el libro Lee. Nayeli Reyes lo va a comentar. Le voy a pedir a Adriana y a Nayeli Reyes que pasen de este lado para que continuemos. Y la tertulia sigue. Si alguien quiere aligerar mi lastre de libros. Están los libros del poeta Paco, por si alguien se quiere llevar un libro, revísenlos por ahí, está la maleta llena de libros, porque va a seguir viajando y quiere aligerar un poco el viaje. ¿Cuánto cuesta, Paco? El gordo, la antología, yo tengo una cosa con Terapusales, vale 350. Y el pequeñito, el de los haikus, que son más leves, los propios haikus son, pues 175. Bueno, venga. Gracias.